Así que vamos a leer su palabra en Génesis 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. ¿Amén? Dice así su palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé justo era perfecto en sus generaciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Cuántos caminan con Dios aquí? Amén. Bueno, pues el Señor ponía un pensamiento en mi corazón, y aunque ya prediqué sobre este asunto, pero me ha cambiado totalmente el argumento en esta tarde del Espíritu Santo, y he tenido que borrarlo y escribirlo de nuevo durante la tarde. Amén. Porque el Señor me ponía un fuerte sentimiento en el corazón. Y hoy lo que quisiera hablaros es de la mezcla que hubo en los días de Noé. Sabéis que capítulo 24 de Mateo dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que sucedió en los tiempos de Noé es lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, la referencia que tenemos de los sucesos catastróficos los tenemos en Génesis 6. Bueno, pues la Biblia dice que Noé era un varón justo, era perfecto en su generación y caminó con Dios. Ahora, Noé, cuando nosotros leemos el relato de Génesis 6, yo voy a hablar tranquilo, ¿vale? Porque yo me gusta hablar para que entendáis la palabra. En los tiempos de Noé, sabéis que hubo mezcla, y hay un relato bíblico contundente que de ahí se han sacado falsas doctrinas. Sabéis que en el capítulo 6 dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. De ahí sale la doctrina de los nefilim, de las personas híbridas, mitad ángeles, mitad hombres, porque según hay una doctrina que los hijos de Dios eran ángeles. Esto lo dicen porque en el capítulo 1 de Job dice que a los ángeles se les llama hijo de Dios. Entonces, los que sujetan esta doctrina dicen que si en Job 1 a los hijos de Dios se le atribuye a los ángeles, pues quiere decir que en Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, está diciendo que los ángeles, y perdonad la expresión, tuvieron hijos con las mujeres. Porque se supone que una serie de ángeles que había en el cielo vieron que las mujeres eran muy guapas y se casaron con ellas y tuvieron hijos que eran los nefilim. Los nefilim son gigantes que, según el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, o sea, un libro que no es inspirado por Dios, que se escribió en los tiempos intertestamentarios, es decir, entre los 400 años después del profeta Malaquías hasta el nacimiento de Cristo, no hubo profeta ni inspiración, y fue en ese tiempo cuando se escribió el libro de Enoch, que yo conozco a muchos que leen más los libros apócrifos que los sinópticos. Las hermanas no se han enterado, pero los hermanos sí. Es decir, hay libros, hermanas, para que entendáis. La Biblia tiene 66 libros. Esos 66 libros son escritos por el Espíritu Santo. Pero luego hay otros escritos de otros libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, los escribió un hombre porque quiso él. Y muchos cristianos leen más los libros falsos que los verdaderos. Por eso dudan y creen en las falsas doctrinas, algunos. No estoy hablando de nuestro pueblo, sino de otras denominaciones. Bueno, en nuestro pueblo también habrá gente que tenga falsas doctrinas, claro. Eso está claro. Entonces, este libro de Enoch dice que los gigantes, los hijos que tuvieron las mujeres con los ángeles, medían más de 3 kilómetros de altos. O sea, eran altísimos. Y luego llegó un tiempo, o sea, es más de película de ciencia ficción que verdadero. Y luego dicen que cogieron estos nefilim y se comían a las personas. Se comían a las personas. Entonces Dios se dio cuenta que había nefilim. No se había dado cuenta Dios hasta ese momento, ¿vale? Porque se lo avisó un ángel. Le dijo: hay ángeles que se han acostado con las mujeres y han nacido nefilim y se están comiendo a las personas. Uy, pues voy a lanzar un diluvio. Entonces lanzó el diluvio por ese motivo, y los nefilim
los gigantes murieron. Y sus espíritus son los demonios que están en la atmósfera. Bueno, que hay un libro que no es bíblico, ¿vale? Hermanas, ¿estáis aquí? Hay un libro que no es bíblico, que dice, que cuando la Biblia dice en Génesis 6 que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, nosotros lo que creemos es que los hijos de Dios eran seguidores de Dios, pero hombres, que se mezclaron con las hijas de los hombres que eran inconversas. Pero hay un libro que dice que no, que los hijos de Dios eran ángeles, que se acostaron con las mujeres y tuvieron unos hijos. Esos hijos eran gigantes, se comían a las personas, Dios lanzó el diluvio por eso, y murieron y sus espíritus se quedaron en el aire. Por eso luego dice Judas 6 que, Efesios 6, que hay espíritus en la atmósfera. Judas 6 dice que Dios ha encerrado demonios en mazmorras y que esos demonios son los nefilín que pecaron, ¿vale? ¿Sí o no? Segunda de Pedro 2.4 dice que hay demonios encerrados y esos demonios encerrados son los que se acostaron con las mujeres, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, ya hemos aprendido más de esto. El caso, hermanas y hermanos de la Iglesia de Santo Domingo, que la Biblia dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Entonces estos hijos de Dios son los descendientes de Set, que tenían buenas costumbres y tenían buena doctrina y eran cristianos. Pero llegó en los tiempos de Noé que los hijos de Dios, es decir, la familia de Noé, que eran cristianos, se mezclaron ¿con quién? Con las inconversas. ¿Quién eran estas inconversas? Estas mujeres de los hombres que eran muy guapas. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 4 y 5, vamos a ver las genealogías de Set y de Caín. Set y Caín. Entonces, ¿quién eran estos descendientes de Caín? Primero salió Caín, que mató a su hermano Abel, ¿sí o no? Y luego los hijos el hijo de Caín vino y se llamaba Lamec. Y este Lamec se casó con dos mujeres, fue el primero que tuvo dos mujeres. Un nieto de Caín, y practicaba el adulterio. Amén. El Señor reprenda ese pecado. Amén. Entonces, de Caín era un asesino, pero su nieto era un adúltero. Y luego nació Jabal, que era hijo de Lamec. Y este se dedicaba al negocio, le gustaba mucho el dinero. Amén. Amén. Le gustaba mucho el calle. Vivía en pos de su negocio y para su negocio. Por lo tanto, ya empezaba a conocer un poco las genealogías de Caín. Caín un asesino, su nieto un adúltero y su bisnieto un hombre que amaba el dinero. Pero luego nació otro que se llamaba Jubal y le encantaba la fiesta. Chula de mala gente. A esto se le llama gentuza. Y termina naciendo otro hombre que era un asesino también, como su tatarabuelo. Entonces de ellos nacieron estas mujeres. ¿Estáis entendiendo ahora? Amén. Llegó el tiempo de Noé, y en el tiempo de Noé las hijas de los hombres, cuando dice las hijas de los hombres, eran las hijas, las nietas, bisnietas, tataranietas de Caín, que tenían las costumbres de cometer adulterio, gustarle mucho el dinero, mucho el negocio y mucho la fiesta. Amén. Entonces los hijos de Dios, el alma. El pecado que se practicaba en los tiempos de Noé, se practicaban todos los pecados que ya os he dicho, no hace falta tantas veces repetirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a haber mezcla. Sabéis que hay elementos, voy a ir despacio, ¿vale? Hay elementos en la tierra, por ejemplo el agua, que si lo pones en el fuego, ¿qué pasa? ¿Cómo? Se calienta. ¿Se calienta, sí o no? Sí. Pero si lo pones en el congelador, se enfría. Entonces, ¿qué sucede cuando no está ni frío ni caliente? Entonces se vuelve tibio, habéis dicho, ¿sí o no? Sí. Viene la tibieza.
De alguna manera los hijos de Dios tenían el calor de Dios, pero se mezclaron con la frialdad del pecado. Y al mezclarse el frío y lo caliente vino la tibieza. Y cuando hay tibieza en un corazón, Dios lo vomita. Porque Dios prefiere que seas frío. Porque si eres frío, es posible que algún día necesites el calor de Dios. Porque las circunstancias de la vida dan muchos golpes. Y llega un momento que la persona que está sufriendo tanto en el mundo necesite del consuelo de Dios. Pero el peligro, hermanos, es cuando la persona decide mezclarse estando en el calor de Dios con el frío del pecado. Sucede, iglesia, ¿el qué sucede? La tibieza. ¿Estáis aquí, iglesia? Los hijos de Dios se mezclaron con la frialdad absoluta del pecado. Y sucede, iglesia, que viene la tibieza. Sabéis que Dios, con su palabra, trajo la vida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios trae vida? Les trajo la vida al universo, y todo lo que veis tiene vida, porque la palabra no hay muerte, hay vida. Eso es lo que produce la palabra de Dios, vida. Entonces Dios creó al hombre de la tierra y sopló en él y produjo un alma viviente, produjo vida. Pero Noé, con esa vida, o sea, Adán, con esa vida, y Eva, vivían en un huerto donde se paseaba Dios. Es decir, cuando la persona tiene la vida de Dios, ¿estáis aquí, iglesia? Cuando la persona tiene la vida de Dios, el Espíritu Santo se pasea por su casa. ¡Aleluya! Cuando una persona, voy a repetirlo porque sé que vais a decir amén, cuando una persona no se mezcla y tiene la vida de Dios en sus entrañas, en su casa se pasea la vida de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué hizo Adán? Comió del árbol de la ciencia del bien. ¿Ves? Mezcló el bien. ¿Y qué pasó con Adán? Murió espiritualmente. ¿Sabéis lo que es la muerte espiritual? La separación de Dios. Por eso está muerto, porque Dios es la vida. Y la persona que no es cristiana está muerta. ¿Y por qué está muerta? No es que esté muerta en cuanto a conocimiento y pueda andar y vivir en una vida biológica, sino que está alejado de la vida auténtica de Dios. Por eso está muerto. Una persona puede tener riquezas, puede disfrutar de la vida, puede tener hijos, puede tener trabajo. Si no tiene a Dios, está muerto. Está muerto. Por eso cuando Israel salió de Egipto, en los primeros kilómetros, dice la Biblia, que tenían sed, y se acercaron a un lago que era de aguas amargas, y no pudieron beber. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Endulzar las aguas. Amén. Porque nadie que tenga la vida de Dios para sobrevivir en un desierto puede beber del pecado. ¿Habéis entendido, iglesia? Cuando Israel sale de Egipto, su camino era la tierra prometida. Ahora tienen sed. No podrían haber llegado a la tierra prometida bebiendo de aguas amargas, símbolo del pecado. Moisés tuvo que orar para endulzar las aguas. Amén. Nadie que esté en el camino de Dios podrá llegar a su meta si bebe del pecado. Aleluya. Nadie que está en el desierto y está en pruebas para ir a alcanzar la ley de Dios en el monte Sinaí, para alcanzar la tierra prometida, es decir, la nueva Jerusalén, puede beber de aguas amargas. Es imposible. Tienes que beber de su palabra. Su palabra es agua dulce. Por eso dijo Jesús: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. En los ríos, ¿qué agua es? ¿Salada, amarga o dulce? ¿Qué debe correr por nuestro interior? Agua dulce. Amén. Porque si no, nunca vamos a poder llegar a la tierra prometida.
Por eso los hijos de Dios, en aquel tiempo de Noé, la familia de Noé, quiso vivir para Dios mezclándose ¿con quién? Con las hijas de los hombres que representaban el pecado. Y de ahí nacieron los tibios, que quieren de Dios y del mundo. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Qué sucede, iglesia? Mira, hay una historia, no es novela, va a venir solamente y lo he escrito. ¿Habéis visto la película de Frankenstein? ¿Sí o no? Sí. Pues esta historia no fue real, es una novela de un joven suizo estudiante de medicina que intentó dar vida. Escucha bien, ¿estáis aquí, iglesia? Amén. Este Víctor Frankenstein, un estudiante suizo de medicina, quiso hacer una persona de miembros de cuerpos de cadáveres. Y con cosas muertas no se puede dar vida. Nadie puede tener vida bebiendo del pecado, que es muerte. No se pueden mezclar conceptos muertos carnales con la vida de Dios. La vida de Dios no quiere mezclas. El único que da la vida se llama Jesucristo, que a un hombre de 4 días muerto le dijo: Lázaro, sal fuera, y salió con vida. El único que te puede impartir la vida se llama Cristo. Es el único que te puede dar la vida eterna. Pero no se puede mezclar con el pecado. Esto le pasó a la iglesia de Gálatas. Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para apartarnos de la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, acabáis por la carne. Gloria al Señor. Mira, esta palabra insensatos en el griego tiene 2 significados importantes. Uno es sin discernimiento. ¿Qué es sin discernimiento? No discernir es no saber interpretar cuando una cosa es buena o mala. ¿Amén? Es no tener la capacidad de saber si algo es bueno o malo. Cuando Pablo llama a Gálatas oh insensatos, les está diciendo: oh iglesia sin discernimiento del Espíritu, que no sabéis interpretar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque estáis mezclados, sois carnales. Pero también hay una palabra que de ahí el Espíritu Santo me ha impulsado a hablar sobre un asunto. Esta palabra insensatos también quiere decir rebeldes. ¿Y por qué le llama rebeldes? La palabra rebelde en nuestro pueblo lo podemos entender, y dejarme poner esta expresión o este relato porque creo que se asemeja mucho a lo que Pablo quería decirle a Gálatas. Esta palabra rebelde tiene mucho que ver con el capítulo 12 de Ezequiel, donde Jehová habla a Israel como si fuera su esposo, ¿vale? Jehová es el esposo de Israel. ¿Estáis aquí? Amén. Os estáis durmiendo, ¿no? Bueno, dormiros no pasa nada, yo sigo predicando, no os preocupéis. Rebelde. En nuestro pueblo entenderíamos que es la rebeldía en una mujer casada que ya no quiere ser gitana, quiere ser moderna. Entonces ya no empieza a gustarle sus costumbres con las que ha nacido y ha aprendido a vivir. Cuando un matrimonio gitano tenemos una hija rebelde, es un dolor en el corazón. Es una vergüenza para la familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya no quiere mantener sus costumbres, es rebelde. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son tibias? Las personas que son tibias quiere decir que de un principio tenían el calor y las costumbres de Dios. La iglesia de Gálata empezó a ser una iglesia espiritual con buenos principios, pero hubo alguien que les predicó de otra cosa y les fascinó esa nueva forma de vivir y mezclaron los argumentos. Y empezaron a ser rebeldes. ¿Para quién? Para Pablo, que era el pastor o el responsable, digámoslo.
Entonces Pablo está viendo que una iglesia que tenía buenos principios se ha empezado a mezclar con otros y están siendo rebeldes porque no se atribuyen a la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué sucede con esto, iglesia? Que es como esa mujer que ya pues no quiere al marido porque no quiere sujetarse a las costumbres. Le incomoda las costumbres gitanas, por ejemplo, de tener que pasar y hacerle la cena a él, o tener que planchar, o tener que quedar bien con la suegra, con el hermano, y tener que hacer una serie de asuntos y principios que ya no lo aguanta. Ya no quiere sujetarse a eso. Por eso le dice Jehová a Ezequiel: ¿dónde vas, Ezequiel? Voy a predicar a tu pueblo, Señor, que no, que ya no me quiere, que Israel es como una esposa rebelde, que tiene ojos y no ve, y oídos y no oye. Es como esa mujer que al principio de recién casado te ponías una camisa y te decía: qué guapo eres, qué bien te queda esa camisa, ¡ole! Y llegabas a la casa y te decía ella: rey, siéntate que te va a poner de cenar. Y era una buena gitana, criaba a sus niños, sabía quedar bien con el suegro, con el cuñado, era una gitana de principios. Pero ahora él se pone, está diciendo Jehová: tiene ojos y no me quiere mirar, tiene oídos y no me quiere oír. Es como cuando tú bajas con el traje, estabas acostumbrado a que te dijera algo y ella ya no te mira, está viendo TikTok, ya no te mira porque no le parece bien esos principios, es rebelde. La llamas, vámonos para la casa y no te oye. No tiene oídos para Dios. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia. Había mezcla como en los tiempos de Noé. Se había mezclado lo dulce con lo amargo y ya no querían obedecer a la voz de Dios. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay mucha mezcla. Queremos tocar lo malo y lo bueno. Y así es imposible, iglesia. Porque dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres, les cayó un diluvio y se ahogaron. Porque esos principios no tienen vida ni efecto espiritual. No te canses en hacer un evangelio de mezcla porque no tiene efectos beneficiosos para tu vida espiritual. Aleluya. Solamente un evangelio sin mezcla, sin adulterar, con caídas y con fallos, pero reconociendo nuestros errores para seguir un evangelio puro. Gloria a Dios. El único que salva y el único que protege y restaura. Amén. Pero dice la palabra de Dios: pero Noé era justo en su generación. Amén. ¿Os dais cuenta? Toda su familia se mezcló con el pecado. Estaba de moda, dice el capítulo 24 de Mateo, y se casaban y se daban en casamiento. Y yo le decía: Señor, ¿qué pecado hacían? Si no llego a leer el relato de la genealogía desde Caín hasta Noé, pues no habría sabido lo que había pasado, porque Mateo solo dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que se casaban y se daban en casamiento, punto. Digo: ¿y cuál es el pecado? ¿Los ahogaste en un diluvio porque se casaban y se daban en casamiento? ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Que la familia de Noé se mezclaron con las hijas de los hombres, pero Noé, dice la Biblia, permaneció justo. Amén. Por eso me sorprende ahora el relato de Noé. Yo decía: ¿qué hizo Noé? ¿Hacer un arca? No se mezcló. De la única forma de entender el diseño de Dios para salvar tu casa es no mezclándote. Entonces, ¿qué pasa con Noé? Noé, ¿qué has hecho tú grande? Si ni siquiera sabes predicar, si no has salvado a nadie. Me podría decir Noé: yo es verdad que no he salvado a nadie fuera de mi casa, pero entendí el diseño y no me mezclé. Y salvé a mi mujer, a mis hijos y a mis nueras.
puede haber salvación si hay mezclas de conceptos. Porque la muerte no puede habitar en el arca. Los muertos se quedaron ahogados y no pudieron entrar. Necesitamos la vida de Dios. Necesitamos ese río de agua dulce que nos pueda capacitar de calmar nuestra sed espiritual para poder llegar al objetivo de Dios. Pero, y para terminar, ¿quién eran estos hijos de Dios? ¿Por qué los llama la Biblia hijos de Dios? La Biblia nos habla de un tal Abel. Bueno, este Abel hacía sacrificios, pero Caín, de lo que le sobraba, cogía 4 o 5 tomates podridos, 4 lechugas, las metía en una cesta para el Señor. Eso hace el tibio. El tibio hace eso. Le da lo que le sobra. 4 tomates, 4 lechugas. Pero la Biblia dice que Abel sacrificaba lo más hermoso de su ganado. Es decir, Dios aprendió a Adán, el padre de Abel, cómo se podía tener una buena relación con Dios. La verdadera religión era por medio del sacrificio, por medio de la sangre. El otro no entendió la verdadera religión, porque el tibio no entiende la verdadera religión. Pero los verdaderos cristianos sí. Ahora, Abel muere, y según muere Abel, Dios le da otro hijo a Adán y Eva que se llama Set. Set significa sustituto. Es decir, muere Abel, le sustituye Set. De Set vino un niño que se llamaba Enos, y dice la Biblia, y desde Enos se empezó a invocar a Dios. Fíjate la descendencia de Caín. Acordaros, adúlteros, fiesteros, que le encantaba el dinero, se mataban entre ellos. Y ahora de la descendencia de Set, su hijo invocó a Dios. Ahora, Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel engendró a Jared, y Jared engendró a Enoc. Y dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios. Dice, y le arrebató Dios, no sin que antes Dios viese que tenía testimonio. Entonces, ¿de qué familia venía Noé? Venía de su antepasado Set, que era el sustituto de Abel, que sacrificaba para Dios. Venía de Enos, que invocaba a Dios. Y venía de Enoc, que tenía testimonio y se fue con Dios. Y ahora Enoc tiene a Matusalén, Matusalén a Lamec, y Lamec dijo, ojalá tenga un hijo que solucione el problema del mundo para irnos con Dios ya. Y tuvo a Noé. Entonces, desde Set hasta Noé nacieron muchos descendientes que todos amaban a Dios, pero coincidieron con las hijas de Caín y no resistiéndose a la invitación del pecado, se mezclaron. Pero Noé quedó justo. Entonces, ¿qué buscamos en las iglesias? ¿Hombres que conozcan la liturgia del culto o hombres que no se mezclen? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que conocen la verdad, tienen buena simiente, pero se mezclan con el pecado. Necesitamos hombres como Noé, que solamente tengan la verdad como bandera para salvar a su familia. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Y por eso ahora entiendo quién era Noé. Y Noé, claro, un día sale de su casa, porque hay gente que dice que Noé escuchó la voz audible de Dios. Para nada. Noé tuvo fe, porque lo dice Hebreos 11. Por la fe Noé salvó a su familia. Si yo escucho la voz de Dios audible, no necesito fe, ya lo estoy escuchando. Pero ¿qué pasa? Que él tuvo fe, que el sentimiento
pensamiento le vino? Va a haber un diluvio. Pero ¿cómo va a haber un diluvio si nunca ha llovido? Es como si yo me voy con la Marta al Mercadona y me viene un pensamiento diciendo, va a caer fuego del cielo mañana. Si nunca ha caído. Mira, Marta, vamos enfrente de la algodonera en el parque. Me ha dicho Dios que nos hagamos una choza de cemento porque va a caer fuego. Y ahora me ven todos los calos. ¿Cómo estoy haciendo una choza en el parque? La gente se cree que estoy loco. Porque la fe es locura para los tibios. Los tibios no entienden qué es la fe. La fe hace que marques la diferencia, que vivas diferente, que te consagres. Eso hace la fe. Entonces Noé estaba ahí y la gente venía y se reía de él. ¿Qué estás haciendo, un zoo? Señora Nilo. Y Noé con jirafas, con leones. ¿Un safari? Se creía que era guacu guacu los que estaban en el tiempo de Noé. Pero empezaron ellos, porque claro, la fe es una locura. Iglesia, ¿cómo puedo explicar yo la fe? Vosotros imaginaros que veis a Abraham que se dirige al monte Moriah. Aquí sois amigos de Abraham. Y le dices, ¡Abraham! Y te dice Abraham, yendo con su hijo Isaac, ¿dónde vas? Voy a sacrificar al niño. ¿Qué dice? Es que me lo ha dicho Dios. ¿Estáis entendiendo lo que es la fe? Una locura. Pero ¿cómo vas a sacrificar al niño si es que me ha dicho Dios que le sacrifique? Solamente por medio del sacrificio de su hijo pudo llamarle Jehová a Abraham amigo. O sea, ¿qué es la fe? Dijo Abraham, si sacrifico a mi hijo, voy a ser amigo de Dios. Aunque para el mundo sea un loco, yo quiero ser amigo de Dios. Mira, ser amigo de Dios es una locura para los demás. Ser cristiano es una auténtica locura. Es una locura ser cristiano. Porque tienes que vivir diferente a todos. Y tienes que aguantar que te insulten y que te llamen loco. Vosotros imaginaros a Moisés con sus cabras, que si viene con la cara de un loco y le dice, Moisés, ¿dónde vas? Ah, que resulta que me he encontrado con una zarza que ardía y no se consumía. Y me ha hablado Dios a través de la zarza, pero este hombre está loco. ¿Os dais cuenta dónde llegaron los héroes de la fe? Por medio de locuras para los demás. ¿A quién se le imagina decirle hablar con una zarza? Y me ha dicho que me vaya a Egipto y me enfrente a Faraón. Pero ¿cómo te va a decir es una zarza? ¿Eso es de locos? ¿Estáis entendiendo, iglesia? Pues para los tiempos de Noé pasó igual. Estaba haciendo en el mismo desierto un barco. Un barco en el desierto. ¿Pero qué haces haciendo un barco en el desierto? Porque va a caer un diluvio. Y estos que se han mezclado dicen que no. Y se están casando y dando el casamiento y viviendo su vida, creyendo que la vida va a tirar y va a seguir. Que se va a destruir el mundo, iglesia. Que el mundo se va a destruir. Y solamente aquellos que tengan fe y puedan construir una salvación se van a ir con él. Si no, no. Y dice la Biblia que empezó a chispear un deber. Y ahora la familia de Noé, esos que se mezclaron, dijeron, uy, ¿qué me ha caído? Empezó a haber relámpagos, truenos. Y empezaron a ver la tierra y las fuentes del abismo se empezaron a abrir. Y empezaron a salir agua de la tierra. Y al mismo tiempo que veían cómo subían las aguas de la tierra, se abrieron las cataratas de los cielos y caían mantas. Y dijeron, madre de Dios bendito, lo que nos ha pasado por mezclarnos, que Dios reprenda la mezcla. Necesitamos la pureza en la iglesia. Y dice la Biblia que hizo su arca y las aguas subieron y subieron y subieron y subieron y subieron de tal forma que sobrepasaron los picos de las montañas más altas. Bendito sea el Señor. Qué difícil es mantenerse puro, iglesia, en estos tiempos. Te vas enterando de tantas cosas y tú tienes que seguir purificándote en esta locura que se llama Evangelio. Así que agárrate a ese Evangelio. Purifica tu vida hasta que suene la trompeta. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.